exposición de la señora Elizabeth Boyer Carrera, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Señores congresistas, hemos invitado a la señora presidenta ejecutiva de Servir a fin de informar acerca de la aplicación de la Ley 31.419, ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción en gobiernos regionales y municipalidades. Se suspende la sesión por breve término para darle la bienvenida a la señora Elizabeth Boyer. La sesión le damos la más cordial bienvenida a la señora Boyer Carrera, así como a los funcionarios que la acompañan, y se le concede el uso de la palabra. Buenos días, señora presidenta Ana González. Muy buenos días a todos y todas las congresistas que se encuentran en sesión virtual. Quiero agradecerles por esta invitación a poder compartirles cuál es el trabajo que venimos desarrollando en materia de supervisión y aprovechar, si me lo permite, de poder compartirles qué es lo que estamos haciendo en torno a la reforma del servicio civil, que es un tema que compromete a todo el país, ¿no? En la medida que es la reforma más importante de los últimos 40 años, y qué es lo que estamos pensando para poder impulsar su implementación. Bien, en ese sentido, vamos, esos puntos, bueno, al final voy a aprovechar para también contarles sobre la introducción que hemos hecho. Adelante, por favor. Bien. ¿Por qué es importante poder promover idoneidad, ¿no? Y aquí hemos sido muy, digamos, hemos tenido un acompañamiento por parte de la Comisión de Descentralización, es más, a iniciativa de la Comisión de Descentralización con la Ley 314/19, ¿no?, que se emitió el 15 de febrero, gracias al trabajo esforzado de esta comisión. Estamos pudiendo preservar idoneidad, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante, ¿no? Lo que tenemos que tener claridad es que son los directivos públicos, los funcionarios y los directivos públicos, es decir, aquellas personas que tienen encomendadas las más altas responsabilidades en las instituciones públicas, por ejemplo, un director regional de infraestructura que se encarga de dirigir la construcción de puentes, ¿no? Si no tiene experiencia, si en su vida no ha participado en la construcción de un puente o de algún otro tipo de obra, pues luego no nos sorprenda que ese puente se caiga, ¿no? O se desplome, como usted bien señale, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante entender cuál es la problemática que están enfrentando los directivos públicos. Estamos viendo que hasta el último estudio que hicimos, los directores generales duraban aproximadamente 7 meses en promedio. Entonces, si tenemos en cuenta que la curva de aprendizaje en este tipo de cargos toma aproximadamente entre 4 y 6 meses, digamos, ya cuando están aprendiendo y cogiendo viada para poder hacer su trabajo, se tienen que ir, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bien complejo que pueda haber continuidad en políticas públicas. Luego, encontramos brechas de conocimientos en más del 35% de directivos públicos, de acuerdo a los diagnósticos que hemos desarrollado, y en conocimientos
en torno a las reglas de los sistemas administrativos, ¿no? Como recursos humanos, inversión pública, ¿no? Abastecimiento. También encontrábamos brechas en competencias priorizadas, es decir, de acuerdo a un estudio que hicimos incluso cualitativo, porque entrevistamos a algunos funcionarios, hemos encontrado que a veces que el déficit de competencias en los directivos públicos, el mayor, se encuentra en el liderazgo. Y entonces es algo que tenemos que apuntalar. Entonces, en ese sentido, siguiente, por favor, sí ha sido importante este hito de la Ley 314/19, en la medida que establece requisitos mínimos para funcionarios y directivos, ¿no? Y ayuda a ir aplanando la cancha, o sea, a hacerlo un poquito más homogéneo a nivel nacional, ¿no? ¿Cuál es el piso mínimo para ellos? ¿No? Entonces, a partir de la adopción de la ley, lo que hemos hecho fue poder trabajar en la reglamentación, pero ha sido un trabajo técnico que ha implicado que podamos recoger información de entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Para poder tener claridad de que realmente no sea un trabajo de escritorio, sino que sea un trabajo validado en campo con las municipalidades pequeñas, las grandes, medianas, incluso con las munis rurales. No podemos exigir los mismos requisitos para directivos que están en una muni rural de 10 personas, ¿no? que una muni como la de San Isidro, que puede tener miles de personas a cargo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos validado estos criterios técnicos para la correcta aplicación de la Ley 314/19 y su reglamento. Hemos brindado asistencia técnica masiva y también incluso bilateral con todos los ministerios. Hemos validado y trabajado con los secretarios generales de todos los ministerios. Y luego hemos dicho a las ORH, bueno, ahora les toca hacer esta revisión porque a continuación vamos a supervisar. Entonces, congresista, presidenta, como usted verá, ha sido un circuito que se ha venido progresivo, trabajándose desde febrero, para luego poder hacer este trabajo técnico de supervisión. Nos hemos desplazado a todo el país, hemos ido a las 25 regiones y también hemos solicitado información a todas las instituciones públicas del nivel nacional de gobierno, pero claro, en la medida que este trabajo es exhaustivo y que tenemos, y con los recursos que tenemos, hemos hecho una segmentación empezando por 1.542 cargos públicos, ¿no? Que van a ser sujetos a evaluación y vamos a ir progresivamente, ¿no? Esta evaluación que hacemos no es solamente contrastar, digamos, el perfil de la persona, digamos, el perfil del cargo, es decir, los requisitos y el legajo, sino que hemos ido más allá haciendo corroboraciones, incluso con, no sé, pues por ejemplo, un servidor tiene un certificado de una empresa, ¿no? Entonces hemos ido con la empresa a preguntar, ¿no? Si es que corresponde o no el certificado que se está adjuntando, ¿no? Entonces hemos hecho una evaluación exhaustiva y también a eso obedece esta segmentación, ¿no? Entonces, por primera vez, esto es un operativo inédito, le llamamos operativo de idoneidad, el que ha venido desarrollando Servir a partir de julio de este año. Y como le decía, nos hemos desplazado a gobiernos regionales y a municipalidades provinciales en 2 fechas, en julio y en septiembre. Y la idea es ir hasta abril del próximo año, teniendo en cuenta pues, que los nuevos alcaldes y gobernadores regionales también vamos a hacer una inducción con ellos, explicarles en qué consiste las normas de idoneidad para que puedan reclutar equipos idóneos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, como parte de estos primeros resultados, desde que hemos iniciado este trabajo, desde que se ha dado esta normativa, nos han reportado 221 desvinculaciones en los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, ¿no? En esas cifras. Y lo que incluso podríamos resaltar es que encontramos a 6 viceministros, ¿no? Y a 3 secretarios generales. Entonces, esta experiencia está siendo además muy importante para poder fortalecer rectoría, porque lo que estamos evidenciando además es que ya el jefe de la Oficina de Recursos Humanos, que solía ser pues la última rueda del coche, ¿no? Ahora está siendo escuchado. Como esta norma prevé responsabilidad, ¿no? Cuando se designa funcionarios no idóneos, entonces ahora el jefe de Recursos Humanos es escuchado, ¿no? Y se está respetando su criterio técnico. Tal es así que incluso
Como anécdota le contaría que hemos tenido espacios con el ministro de Educación, ¿no? Donde estaba al lado su jefe de Recursos Humanos y me decía, ya, mi jefe de Recursos Humanos me dice que no puedo. Ya. Yo quiero que me expliquen estos criterios y hemos tenido este tipo de discusiones, debates muy interesantes para poder explicar la importancia de estas reglas y cómo se aplican en la práctica y por qué algunos cargos, algunas personas sí podrían y otras no. ¿No? Entonces sí se está ayudando a fortalecer rectoría del servicio civil también. Siguiente, por favor. Entonces, ahora en temas de impulso de la reforma del servicio civil, quiero compartirles, señores congresistas, lo siguiente. Lo primero es que, bueno, no quiero entrar en tanto detalle en esta lámina preliminar, pero lo que sí quiero resaltar es que el sistema administrativo de gestión de recursos humanos es un sistema complejo. Tiene 7 subsistemas, 23 procesos. ¿No? Es decir, es cómo se desarrolla, cómo se regula el acceso, permanencia y desvinculación del servidor público, ¿no? En una institución. Yo a veces le digo a mis estudiantes, nacimiento, vida y muerte, ¿no? Del servidor, su progresión, ¿no? Si fue destacado, si estudió hizo algunos estudios, si fue sancionado, ¿no? O sea, todo lo que le ocurre dentro de la institución, porque al fin de cuentas estamos hablando de personas, ¿no? Las personas que están detrás de los servicios que el Estado tiene que prestar, ¿no? Entonces, y como tenemos un nivel de desarrollo de las oficinas de recursos humanos a nivel nacional que es muy disímil, entonces sí hemos tenido que concentrarnos en aquellos aspectos, o sea, iniciando esta gestión, decidimos concentrarnos en aquellos aspectos que nos permita, de acuerdo a la literatura de la OCDE, ¿no? de la OCDE, poder contar con servidores públicos idóneos. Entonces, en estrategia y organización, atracción de talento, retención, talento y desarrollo y evaluación, ¿no? Si no tenemos esos 4 componentes, ¿no? Si no medimos cómo vamos, ¿no? Si no medimos si se están cumpliendo las metas, por ejemplo, entonces, ¿cómo sabemos si estamos avanzando como país, ¿no? Si no sabemos en cuántos puntos porcentuales se ha reducido la anemia, ¿cómo sabemos si estamos avanzando como país, ¿no? Y esos 2 o 3 puntos porcentuales que puede sonar poco, pero en la cancha es un montón, obedece al buen trabajo que puede haber hecho los servidores públicos en campo, ¿no? Entonces, precisamente por eso la evaluación, el desarrollo, todo es muy importante para ellos, esos 4 pilares, ¿no? Entonces, además, estamos identificando de forma preocupante que en la percepción ciudadana, ¿no? De acuerdo a los estudios de la Fundación para la Paz y de la propia Secretaría de Gestión Pública de la PCM, cómo estamos muy, muy bajitos en la percepción de los servicios que presta el Estado. No sé, pues, por ejemplo, el tiempo requerido para la gestión, ¿no? 14% está conforme, ¿no? 14% de la población está conforme con ese tiempo requerido para la gestión. O sea, que generalmente el Estado se demora, ¿no? O que la información recibida es mala, ¿no? Entonces, un 14% considera que es buena, ¿no? Entonces, el grueso considera que no está satisfecho con ese servicio que presta el Estado. Siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, es que tenemos mucha claridad y creo que esto es importante recordarlo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que existen casi estas 40 proyectos de ley congresistas donde se sigue perforando, se buscaría seguir perforando reforma o hacer que siga el desorden, ¿no? Entonces, es importantísimo recordar que el éxito y sostenibilidad de políticas públicas requieren necesariamente de un servicio civil orientado a la creación de valor público, ¿no? Entonces, y tenemos que recordar que ya el Estado peruano, desde que aprobó la ley de servicio civil por parte del Congreso y el Ejecutivo cuando la propuso, se puso de acuerdo en que la reforma del servicio civil es el camino para poder ordenar el servicio civil a nivel nacional, ¿no? Y eso lo encontramos, fíjese usted, en el Acuerdo Nacional, en la Política General de Gobierno, en la Política de Modernización de la Gestión Pública aprobado por la PCM, ¿no? Este año, ¿no? Donde establece incluso indicadores de cuántas personas tendrían que estar en el nuevo régimen del servicio civil. Es más, también está en la hoja de ruta de la OCDE. La OCDE hizo un estudio en el 2016 donde incluye y recomienda al Estado peruano
que empujemos reforma, porque ese es el camino para poder tener un sistema de gobernanza respetable, ¿no? Y que pueda ser atractivo para que podamos ingresar a la OCDE. Y también pues lo encontramos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Siguiente, por favor. Entonces, hay más de 500.000 de servidores que aún no están en el régimen y eso nos preocupa. Un poco ahí usted encontrará cómo se distribuyen los servidores públicos en los distintos regímenes de vinculación actualmente, ¿no? Entre CAS 728, los denominados FAG, ¿no? PAC, que son locaciones, y los servidores del régimen 276, ¿no? Entonces vemos un fuerte componente de servidores CAS. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿No? Entonces, vemos que todavía demasiados regímenes, ¿no? Entonces, lo que encontramos al llegar en esta gestión, ¿no? Cuando llegamos en enero del año pasado, fue un procedimiento sumamente extenso, ¿no? Para que las entidades pasen. Entonces, hicimos ya había habido un esfuerzo de simplificación, hicimos un esfuerzo de simplificación el año pasado, ¿no? Hacia marzo del año pasado, y no solamente eso, sino que se nos aprobó una estrategia de implementación para empujar con unas poquitas entidades. Entonces, lo que hicimos fue poder hacer un seguimiento exhaustivo a esta estrategia y lo que encontramos es que ya la simplificación no da para más, porque por mucho que se simplifique, aún el proceso de tránsito está tardando una media de 967 días. Es demasiado para que una entidad pueda pasar al nuevo régimen. Aproximadamente, de un par de años, sí. Sí. Presidenta, soy Noelia Herrera. Yo lo que estoy viendo es la presentación en la primera parte. La PPT está en fortalecimiento del servicio civil, la primera hoja, y de allí no avanza. Entonces, solo hago esa referencia. Es probable que sea yo la única que tenga ese problema. Y bueno, mencionarlo en todo caso, y si nos pueden hacer llegar las PPT sería excelente. Congresista Herrera, se ha compartido las diapositivas, la presentación de la presidenta ejecutiva de Servir a través del grupo de WhatsApp. Continuamos, presidenta, por favor, disculpe. Gracias. Pero bueno, sí, por supuesto, por supuesto. Bien, les compartía que lo que hemos encontrado, o mejor dicho, encontramos el año pasado era un procedimiento bastante extenso y que lo primero que hicimos al llegar fue preocuparnos por hacer un paso de simplificación y trabajar con ese primer nivel de simplificación con un grupo de entidades que estaban bastante avanzadas en el tránsito. Pero aún así lo que evidenciamos es que hay varios, que además de seguir siendo extenso el proceso de tránsito a la reforma, a la ley de servicio civil, también encontramos que en el camino hay muchas, yo diría, barreras burocráticas, ¿no? Entonces, porque además de que las entidades públicas tienen que hacer una suerte de pretránsito, como ven en la parte amarilla de la diapositiva, es decir, perdón, aquí abro un paréntesis para que esto se comprenda, ¿no? Y le voy a poner ejemplos muy claros, ¿no? Cuando hemos hecho supervisión y yo he estado en Arequipa, he estado en Cusco, en Cajamarca, he estado en algunas regiones, lo que encontramos es que la realidad de las oficinas de recursos humanos a veces puede ser bien compleja, ¿ya? Puede sacarnos el legajo del directivo Pablo Pérez, ya, por decir cualquier nombre. Ya, me sacaban y solamente había una hojita. Y yo, pero
¿y eso, cómo eso puede ser el legajo? Me dice, bueno, doctora, lo que pasa es que cuando a mí me entregaron el cargo cuando entramos, esto fue lo que nos dieron, ¿no? No hay más, porque o se llevaron los documentos, o quemaron los documentos, o a veces la información la tienen desperdigada, o a veces el jefe o jefa de oficina de recursos humanos a veces dice, oye, pero la verdad es que yo no tengo idea de cómo tendría que hacerse esto, ¿no? Entonces hay desde Servir han habido intentos de poder, y un trabajo significativo para poder fortalecerlas. Ahora estamos trabajando en una estrategia para tener un acercamiento más agresivo a las oficinas de recursos humanos, pero en síntesis lo que les quiero decir es que a veces la organización interna de las entidades públicas puede ser bastante caótica, ¿no? Y eso también obedece a que hayamos tenido casi 20, 30 años sin un ente rector. Servir aparece en el 2008 después de haber estado 20 años con el INAP desactivado, ¿no? Entonces, sí esa realidad es compleja de revertir en cortísimo tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que estamos hablando de esa suerte de pretránsito, que así está estipulado, que son instrumentos de gestión preliminares, y luego, claro, empieza todo el camino, ¿no? Entonces, aquí también otra cosa que hay que resaltar es que no solamente Servir aprueba instrumentos de gestión, ¿no? y está en el camino, sino que aquí compartimos responsabilidad con el Ministerio de Economía. Entonces, claro, dicen, Servir se demora ya, pero también el Ministerio de Economía tiene participación muy activa porque ellos son quienes habilitan el presupuesto para pagar a la gente, ¿no? Entonces, también hay ese tema, y lo que nos lleva a concluir es que continuar con este proceso de tránsito hace inviable que tengamos resultados en un mediano plazo y atender también a la demanda ciudadana de mejores servicios. En ese sentido, siguiente, por favor. En ese sentido, es que hemos ya, bueno, remitido al MEF, ¿no? Una propuesta de tránsito acelerado, ¿no? Pero que se hace urgente, ¿no? Se hace urgente, porque como le decía, Presidenta, entendemos también las demandas de los servidores públicos, ¿no? que quieren mejores condiciones, ¿no? Y en ese sentido, pues ya existen proyectos de ley en cartera, aproximadamente 40 hemos computado con nuestro coordinador parlamentario, que buscan que, por ejemplo, los CAS tengan todos sus beneficios, o más beneficios para 276, o pase directo a tal régimen, ¿no? Y eso pone en serio riesgo de muerte a la reforma, ¿no? Entonces, y ojo que de lo que hemos venido conversando con las organizaciones CAS, sindicales, ¿no? y varios sindicatos, sí hay interés en un sector de los servidores públicos que quieren entrar, pero necesitan tener la oportunidad de concursar, ¿no? Entonces, necesitamos activar concursos, ¿no? Concursos un poco más masivos, y para que ellos puedan trasladar concursos que sean, digamos, más simplificados, ¿no? Para que ellos puedan pasar con una fuerte supervisión, para que ellos puedan pasar, ¿no? Que tengan claridad de que se va a respetar el mérito, ¿no? Y que además estamos viendo que se puede implementar esa reforma, y sobre todo, congresista, que podamos disparar carrera. En este momento la única carrera que tenemos hábil es la del 276, que es de hace 40 años, una carrera de 1984, que está cerrada, que ya es poco competitiva remunerativamente y que tiene una estructura que no necesariamente se alinea con las políticas de modernización. Entonces, para hacer carrera con la ley de servicio civil tiene que haber gente en el nuevo régimen, ¿no? Y precisamente de esto va esa estrategia, porque esa estrategia, en primer lugar, va a poder redefinir el tránsito, ¿no? Hacer instrumentos en paralelo y que Servir tenga una participación muy activa, muy cercana, muy codo a codo con las entidades públicas. En segundo lugar, esta redefinición apunta a una mejor planificación, ¿no? Desde el principio. Ahora la planificación casi se ve hasta el final, ¿no? En tercer lugar, se busca que esto sea sostenible, ¿no? En cuarto, estaríamos apostando por concursos, ¿no? En los que se habiliten posiciones de carrera, ¿no? Es decir,
no quiero aburrirlos con temas muy técnicos, es decir, analistas, ¿no? Analistas, especialistas, es decir, las personas que se encargan de promover o de empujar que las políticas tengan sostenibilidad al interior de las entidades públicas, ¿no? Y que podría ayudarnos a activar carrera. Entonces, y como ve, los plazos se acotan un poco más y sí, también ahí se hace importantísima o crucial una interacción mucho más acotada y más célere con el Ministerio de Economía para poder aprobar el instrumento final en el cual se encuentra pues la habilitación presupuestal para pagarle a la gente, ¿no? Entonces, y eso con concursos abiertos en algunos espacios, con progresión, traslado, ¿no? Siguiente, por favor. Y sobre todo con carrera. Entonces, ya a la interna estamos trabajando, y creo que para el primer trimestre del próximo año congresista podemos venir y mostrarle, digamos, ya un modelo más acabado de cómo de incentivos para poder promover carrera, pero para ello es crucial que haya gente en el nuevo régimen, si no, ¿de qué carrera hablamos? ¿No? Que permita concursos de nivel a nivel, pero dentro de los que son los subniveles, es decir, el 1, 2, 3, ¿no? Los subniveles, 1, 2, 3, digamos, las personas puedan progresar si ellas se preparan, salen bien evaluadas, se capacitan. Es decir, si los servidores públicos que están comprometidos con el Estado se siguen preparando, hacen bien sus evaluaciones, entonces pueden ir progresando entre subniveles y luego concursar para pasar al siguiente nivel, ¿no? Pero bueno, esto le contaremos con mucho más detalle cuando terminemos incluso los costeos mucho más finos del tema. Lo más importante es que sí estamos trabajando en ello y que lo tenemos bastante avanzado para que esto ocurra. Así es. Sí, de 910 días a 100 días, ¿no? A 100 días, ¿no? Entonces, ahora, en esta primera fase, que, digamos, en un escenario incluso, fíjese, conservador, porque entendemos que hay muchos desafíos presupuestales en nuestro país. Estamos priorizando 48 entidades, ¿no? Entre 2023 y 2025, 46 con incidencia en reactivación económica y prestación de servicios a quienes más lo necesitan, ¿no? Porque, por ejemplo, 10 entidades se encuentran relacionadas a inversión pública, a cierre de brechas, fortalecimiento de capacidades, 5 actividad minera, 6 actividad agrícola, 9 con otros sectores económicos, 6 están relacionados con programas sociales, ¿no? Y también consideramos que es vital que la reforma tenga presencia en el territorio. Por eso también estamos incluyendo 10 sedes de gobiernos regionales que estarían asociadas con mayor percepción de Cano. Y en ese sentido, la muestra de entidades que tenemos, la tienen ustedes en pantalla y bueno, también está en la diapositiva. La barra roja es con las cuales empezaríamos, que ya tienen sus instrumentos de gestión aprobados, ¿no? Y las restantes sería, digamos, hacia el subsiguiente año. Entonces, aquí también tenemos que tener claridad en un tema, estimada presidenta, en el sentido de que los avances también tienen tenemos uno de nuestros desafíos para avanzar, mejor dicho, tiene que ver con el reglamento de compensaciones, es decir, de cuánto se les paga a los servidores públicos. Hay muchas posiciones, que es las que estamos priorizando estratégicamente, en las cuales con el reglamento aprobado trabajado con el Ministerio de Economía, pero aprobado por el Ministerio de Economía, hay algunas posiciones que ganan, ¿no? Y en esas nos estamos concentrando. O sea, que son mejores condiciones para los servidores, pero hay otras que no. Entonces, en ese sentido, se tiene que replantear, ajustar, introducir algunas mejoras. Entiendo que el Ministerio de Economía lo ha venido trabajando, pero esas mejoras son indispensables para que todos los servidores puedan tener mejores condiciones y podamos avanzar. Pero creo que lo más importante incluso, sobre todo para tener mayor presencia en el territorio y poder llegar a quienes más lo necesitan, es que contemos con un reglamento de compensaciones para gobiernos locales, ¿no? No hay reglamento para gobiernos locales. En ese sentido, hay municipalidades que nos piden avanzar con el tránsito, que nos piden que los ayudemos a ordenar, ¿no? A ordenarse y a estar en la reforma, pero no pueden, porque no hay reglas para saber cómo pagarles. Entonces,
en ese sentido, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos para poder avanzar de forma más agresiva. Pero aún así, congresista, en este escenario estamos planteando con estas entidades seleccionadas, ¿no? A las cuales tendríamos como margen de control, ¿no? Un tránsito que pueda ser obligatorio, ¿no? Siguiente, por favor, ¿no? Entonces, esos son un poco los escenarios de implementación con un escalamiento. Siguiente, por favor. Y que en síntesis nos lleva a un rediseño, ¿no? Esta propuesta apunta a un rediseño de tránsito, a un régimen más sencillo para las entidades, que esté mejor planificado, que sea obligatorio, sostenible, ¿no? Que se articule con acceso, movilidad, progresión en la carrera. O sea, esto es claramente una apuesta por institucionalidad, ¿no? Y confesarle, congresista, que nos hemos tomado la libertad lo hemos venido trabajando a lo largo de este año, de poder irla validando incluso con algunos exministros de Economía, ¿no? Con algunos otros exministros, una exministra de un Ministerio de Prestaciones Sociales, incluso con algunos colegas del Banco Mundial bueno, ex colegas, en mi caso, ex colegas del Banco Mundial o del BID, ¿no? Entonces, es una apuesta por institucionalidad, se busca asegurar mérito, idoneidad en la burocracia. Entonces, como le decía, estamos apostando por un piloto de 48 entidades, pero para el 2023 empezar con concursos para 14 y con las restantes poder ir avanzando con sus instrumentos de gestión para que también puedan pasar en el subsiguiente año, hacer sus concursos en el subsiguiente año. Y en esta fase A que estamos planteando para el año 2023, lo que sí estaríamos necesitando un presupuesto de 80 millones, ¿no? Pero, congresista, aquí hay algo crucial que también queremos destacar. Ese presupuesto, esa proyección que hemos hecho, que podría afinarse en un trabajo con el Ministerio de Economía, si así lo considerasen, es crucial que ese presupuesto sea transferido a las entidades directamente o a servir para que podamos hacer directamente las certificaciones con las entidades. Porque algo que no ha funcionado es pedirles a las entidades que trabajen con sus saldos, con lo que les sobra, ¿no? Es decir, ¿no? Vamos a impulsar una reforma con la plata que te sobra, ¿no? Entonces, eso es complicado, ¿no? Genera mucha complejidad para poder avanzar. Entonces, sí tendría que haber un presupuesto destinado, no tendría que ser de la reserva, tendría que ser asignado directamente a ellos o a servir y tenemos ya costeado las posiciones, cuántas serían, dónde estarían, ¿no? Ya tenemos esas proyecciones en blanco y negro, ¿no? Para que esto pueda avanzar. Porque lo que tenemos que tener mucha claridad es que tiene que haber una conjunción de voluntad política de los más altos poderes del Estado para que esto avance. O sea, Servir es una entidad pequeña que está adscrita a la PCM y no podemos irle tocando la puerta a todos los ministerios para decirle, oye, ¿quieres entrar? No, porque ahorita es voluntario. ¿Quieres entrar? No, no quiero. Ah, ya, ok. Bueno, me voy a la siguiente, ¿no? Entonces, y claro, y como explicaba el otro día también, que me lo preguntaban, esto es como, o sea, dejar a la voluntariedad, pero claro, me decían, oye, pero si fuese, no puede ser obligatorio porque las entidades son quienes tienen que organizar su personal. Digo, ya, pero a ver, esto es como cuando tú te mudas a un departamento, ¿ya? Si tú te mudas a un departamento y sabes que vas a estar 5 o 6 meses viviendo en ese departamento, no haces cambios estructurales. Pues. No te conviene. Te conviene centrarte, lo usas para vivir, llegas, entras, ¿no? Haces algún tema cosmético, pero estructural no haces, porque sabes que te vas a ir. Y claro, como los ministros, ministras y a veces titulares de organizaciones públicas están muy poquito tiempo en el cargo, entonces definitivamente no van a priorizar cambios estructurales. Entonces, una política de Estado no puede quedar a merced a esa voluntariedad y a esa alta rotación de los titulares, ¿no? Entonces, si es obligatorio, ya el que viene sabe que tiene que seguir donde lo dejó el anterior, ¿no? Entonces, precisamente por eso es importante este nivel de obligatoriedad para que las entidades entren.
y ya que los servidores puedan concursar si así lo consideran pertinente y bueno, ir cubriendo las posiciones en función a quienes vayan ganando, ¿no? Siguiente, por favor. Y con esto voy cerrando, más bien disculpándome de antemano por el tiempo que me están confiriendo, agradeciéndoles por el tiempo que me están confiriendo, pero sí creo que esto es importante compartirles, que estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Descentralización de la PCM, un programa de inducción a funcionarios públicos, porque lo que hemos encontrado técnicamente es que la ciudadanía reclama continuidad en políticas públicas y entrega de servicios de calidad. Y creo que a muchos de nosotros nos habrá pasado que cuando de pronto vemos alrededor, ¿no?, montañas de basura, ¿no?, en algunos distritos más que en otros, y decimos, ¿qué ha pasado? Bueno, que está cambiando el alcalde, ¿no? Está cambiando el alcalde, está cambiando todo su equipo, nadie recoge la basura, nadie da continuidad a los contratos. Entonces, en ese sentido, es importante poder ayudar a los nuevos titulares, a los nuevos funcionarios, que ayudarles a que su brecha de aprendizaje se reduzca un poco, ¿no? Y poder ayudarles a que tengan claridad sobre qué se espera de ellos en los primeros 6 meses de gobierno, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que se propone, o ya se ha trabajado, una inducción basada en 5 ejes para una buena gestión de manera coordinada con PCM y otros entes rectores, ¿no? Buen gobierno municipal, idoneidad de trabajo en equipo, gestión descentralizada y articulación, planeamiento territorial, gobierno abierto e integridad pública, ¿no?, que son componentes tan importantes para una buena gestión. Y para nosotros es sumamente crítico, como le comentaba al principio, congresista, que los nuevos alcaldes y los nuevos gobernadores regionales tengan mucha claridad sobre cómo tienen que seleccionar a sus equipos, sobre cómo tienen que componerlos para que puedan estar en condiciones de dejar un legado, para que puedan estar en condiciones de poder hacer un trabajo eficiente. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, a partir del 21 de noviembre, o sea, la próxima semana, y el 16 de diciembre, vamos a atender a 1.890 autoridades locales, ¿no?, con un despliegue el 21 y 22 de noviembre, Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, bueno, lo tienen en pantalla. 30 de noviembre, las siguientes sedes, 6 y 7 de diciembre, Lima Provincias, Puno, San Martín, Tacna y Moquegua. 12 y 13 de diciembre, Ayacucho, Ica, Junín, Oxapampa, Loreto, Piura, Tumbes, ¿no? Por temas de presupuestales no vamos a las 25 regiones, pero sí estamos procurando cubrir todo el territorio, generando sedes donde haya los alcaldes y los gobernadores regionales puedan trasladarse, ¿no? Siguiente, por favor. Pero esto no termina aquí, sino que también estamos trabajando en una inducción a directivos públicos, es decir, a los equipos de los nuevos alcaldes y los nuevos gobernadores regionales, ¿no?, de tal forma de que puedan contar con habilidades directivas para una gestión orientada a resultados y con conocimientos técnicos. Aquí, en el caso funcionario, se prevé que sean 2 días completos, porque ya sabemos que un alcalde, un gobernador regional, pues tiene ya muchas cosas que hacer y va a ser un poco más difícil tenerlos más tiempo. Pero esa inducción que le hemos venido trabajando con la PCM, ¿no?, con la Presidencia del Consejo de Ministros, Secretaría de Descentralización, con la Secretaría de Integridad, ya está en marcha, ¿no? Y esta inducción a directivos estaría trabajándose, nos está ayudando aquí la cooperación canadiense, para poder sacarla adelante el próximo año, ¿no? Y esto sería por 3 meses, porque aquí también estamos procurando aplicar un esquema más de mentoría y de talleres, de intercambios de experiencias, porque el directivo público pues tiene otro tipo de funciones, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, presidenta, señores congresistas, creo que hemos querido compartirles el trabajo